Buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas al Patio de la Infanta. Es para mí un placer darles la bienvenida a este ciclo organizado por la Cámara de Comercio de Zaragoza, por SECOT, por el Ateneo de Zaragoza y en el que también colaboramos desde Fundación Ibercaja. Un ciclo que lleva por título ¿Qué le pasa a España? Y que está magníficamente coordinado por don José Luis de Arce. En momentos de zozobra y de incertidumbre por el futuro de nuestro país, con este ciclo buscamos provocar una reflexión de la mano de algunos de los protagonistas de nuestra historia más reciente. Hace unas semanas escuchábamos al teniente general Francisco José Gampampols. Hoy tenemos el honor de que nos acompañe el ex embajador de España y diplomático de carrera, don Inocencio Arias. Muchísimas gracias, don Inocencio. Y los próximos meses completaremos este ciclo con la presencia del director del Correo del País Vasco, José Miguel Santamaría, el expolítico Josep Antoni Duran i Lleida, el catedrático de Economía, Vicente Salas, y la exministra de Trabajo, Fátima Báñez. Cerrará este ciclo el presidente de Aragón, Jorge Azcón. Para continuar con esta presentación, a continuación ya le voy a hacer la palabra a Roberto García, presidente del Ateneo de Zaragoza. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Pese a ser reiterativo, de nuevo les agradezco a todos y a cada uno su presencia, agradecimiento que de inmediato hago extensivo a la Cámara, a la Fundación Ibercaja y al organizador de estas jornadas, que una vez más están demostrando un éxito de crítica y de público, José Luis de Arce. Nos estamos interrogando ya desde el año pasado acerca de esto que al parecer no tiene un perímetro muy definido, que es España, qué es lo que hay dentro. Deberíamos de echar mano de los arquetipos platónicos para conocer de una vez a qué se corresponde el concepto de España, porque no acabamos de atrapar esa idea que se nos escapa de las manos. Hoy contamos con una figura, como acaba de decir Inés, de primer nivel. Lo ha sido todo en el ámbito de la política exterior española, desde distintas embajadas hasta su participación en Naciones Unidas, incluso en el Consejo de Seguridad, según nos ha hecho ver en la comida que hemos tenido el gusto de compartir con él. Y yo me atrevo a anticipar que va a ser un gozo escucharle, porque nos encontramos frente a un genuino francotirador, porque, como verán de inmediato, dispara a todo lo que se mueve. No sé si cuando estaba en activo era igual de lenguaraz, pero ahora no deja títere con cabeza. Sin más, le cedo la palabra a José Luis de Arce, que nos va a decir algo acerca de su biografía personal. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir una vez más a este ciclo, que esperamos sea de su agrado y que permanecerá una vez al mes hasta el mes de junio. Hoy nos toca escuchar la palabra sabia, la palabra inteligente de un protagonista de la vida española de los últimos años, nuestro amigo Inocencio Arias, conocido más por los amigos y familiares con el nombre de Chencho. Antes de darles cuenta de su currículum, les quiero decir que, como algunas personas tienen este libro que quieren que se lo dedique, al finalizar el acto podrán pasar por aquí para que ponga su firma. Bien, todos ustedes, todos vosotros, seguramente conocéis sin duda a Inocencio Arias, un hombre que se prodiga en las televisiones, en las tertulias, en la radio, en fin, en todos los medios de comunicación del país, porque su opinión siempre es muy bien atendida, muy bien escuchada. Pero aparte de que nos suene la persona de Inocencio Arias, creo que vale la pena detenerse unos minutos en explicar un poco más, para los que no lo conozcan, el currículum de una persona dedicada al país, dedicada muchos años al servicio de España desde la diplomacia. Yo sé que Inocencio Arias ha paseado por el mundo con orgullo el nombre de España. Y se lo tenemos que agradecer, porque hoy día pocas personas lo están haciendo. Bien, Inocencio Arias es un andaluz de Almería
que después de sus estudios de Derecho hizo su ingreso en la carrera diplomática en el año 1968, con lo cual lleva ya toda una vida, cerca de 60 años, dedicado a la política exterior del país. Su vida profesional comienza en las embajadas de Bolivia, de Argelia y de Portugal, para pasar luego a ocupar diferentes cargos en el Ministerio de Asuntos Exteriores, donde llegó a ser subsecretario de Exteriores, secretario de Estado, y durante varios gobiernos distintos, lo cual es todo un mérito, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores. Lo hizo cuando gobernaba UCD, lo hizo cuando gobernó el PSOE, lo hizo con el Partido Popular. Es difícil que un hombre tenga la capacidad suficientemente acreditada para poder servir por igual a tres gobiernos distintos, porque en el fondo lo que estaba haciendo era servir a su país, servir a España. Más tarde pasó a otra esfera mucho más elevada a nivel internacional. Ocupó la embajada española en las Naciones Unidas, en la ONU, durante varios años. Estuvo en Nueva York presidiendo en ocasiones el Consejo de Seguridad de la ONU, lo cual quiere decir que tuvo que vérselas, tuvo que tratar, tuvo que negociar con los jefes de Estado de los principales países del mundo. Tuvo que mediar, tuvo que intervenir, tuvo que pacificar, tuvo que poner de acuerdo, tuvo que desarrollar sus grandes capacidades de hombre de Estado. Este es Inocencio Arias. Pero también es un hombre divertido, es un hombre que ha hecho de su vida intensa, larga, profunda, siempre con un gran sentido del humor. Basta para ello leer sus libros. Tiene varios libros muy interesantes, muy entretenidos, muy divertidos, entre los cuales hay uno que me llamó la atención y es uno que se titula «Yo siempre creí que los diplomáticos eran unos mamones», lo cual ya indica de por sí hasta qué punto llega su sentido del humor que publica así un libro. Digo que también ha tenido una vida entretenida y divertida porque además fue director general del Real Madrid. Es uno de los grandes forofos del fútbol y especialmente de su equipo del alma, que es el Real Madrid. Uno de sus ídolos, entre los que se cuentan gentes como Mozart, como el novelista y cuentista ruso Andrei Chejov, está también Alfredo Di Stéfano, con el cual tuvo también, al parecer, una intensa amistad y relación. Fue presidente del Instituto Cervantes. Ha sido casi de todo. Ha presidido y participado en numerosas conferencias internacionales del máximo nivel. En fin, ha sido un hombre que ha dado su vida por su país y por servirlo lo mejor que ha sabido y que ha podido, y ha sabido hacerlo francamente bien. Hoy, jubilado, no tiene pelos en la lengua, no se corta, como se dice ahora, y es capaz de contestar a todo lo que ustedes después en el coloquio quieran preguntarle sobre la situación de España, de la que nos va a hablar durante un rato. También ha participado en el cine, porque le hemos visto de actor, dice él. Yo digo que a veces hace unos simples cameos en películas dirigidas por grandes amigos suyos del cine, como son Manuel Summers, en fin, como es, no tengo aquí ahora la chuleta para decirles, pero bueno, varios de los buenos directores españoles de cine han querido contar con él para pasearlo por la cámara y que le viéramos también intervenir en las películas. No en vano estuvo unos años también de cónsul general en Los Ángeles, la ciudad del cine, donde dice que iba al cine 2 veces a la semana y, por supuesto, pudo respirar ese ambiente de Hollywood que se respira en la ciudad de Los Ángeles. Bien, pues este es nuestro buen amigo Inocencio Arias, Chencho, que nos va a hablar hoy sobre lo que establece el ciclo que hemos preparado para este año. ¿Qué le pasa a España? Y concretamente, un enfoque de actualidad. Les dejo con Inocencio Arias. Buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes.
Comenzaré diciendo que estoy encantado de estar en Zaragoza. Hacía ya como 3 años que no venía. En una época, por razones profesionales, venía con frecuencia, pero hacía años, 3 o 3 y medio, que no venía. Estoy encantado y quiero dar las gracias a mi generosísimo y amabilísimo presentador, a José Luis, al presidente del Ateneo y también a la Cámara de Comercio y a la Caja de Ahorros, que son los principales responsables de que yo esté aquí ante ustedes hoy. El título de mi charla es bastante, en teoría vago, pero en realidad bastante concreto y sugestivo. Yo últimamente no soy muy pesimista sobre el futuro inmediato de nuestro país. En medio y largo plazo veremos, pero no soy muy optimista. Creo que desde que empezó yo tengo muchos años, y desde que empezó la democracia estamos en el momento más peligroso de nuestra historia, de los últimos 50 años, por la sencilla razón de que está en peligro incluso la unidad de España. No quiere decir que es seguro que va a haber algo catastrófico sobre la unidad de España, no, pero no se puede descartar. Yo, el libro este que se ha hablado y el anterior, yo tenía dudas para escribirlos porque sabía que me iba a meter en un jardín como este, de examinar la situación política de España en un momento en que España empezaba a tener unas perspectivas no tan rosadas y tan agradables y tan esperanzadoras como creíamos al principio de la transición, cuando empezaba a haber nubes. Y me daba un poco de pereza meterme en este berenjenal, en este jardín, porque pensaban que la editorial me decía: vas a escribir un libro, tú que eres experto en política internacional, sobre cómo ha quedado el mundo después de la pandemia. Yo sabía que al final el libro, gran parte del libro, iba a girar sobre España. Pero un día, cuando yo era reacio y aún no me había convencido la editorial, metí la pata, porque conté una anécdota que me había ocurrido en Valencia el mes anterior o unos días antes. Y es que yo iba paseando por Valencia, yo que soy andaluz, y me siento andaluz, y español, sobre todo español. Mi familia emigró a Valencia, mi hermano se casó en Valencia y mi medio hermana se casó en Valencia. Entonces yo pasaba muchas vacaciones en Valencia sin ir al pueblo de Andalucía, y un día voy de casa de un familiar a otro familiar, como era vacaciones, iba con un jersey, con un suéter, iba andando, y en una calle estrechita de Valencia, que se llama la calle del Patriarca, veo a un señor de paisano, el cual me desconcertó, que estaba inclinándose hacia los coches que estaban ilegalmente aparcados encima de la acera, y iba tomando nota. Como el tipo era de paisano, con una chaqueta de pana y tal, yo me extrañó, lo miraba, digo, este tipo está estudiando las marcas de los coches o los está multando, ¿qué están haciendo? Entonces, como me quedé mirándolo a él, él hizo lo propio, me miró a mí. Entonces, en cuanto me vio la cara, empezó a medio sonreír, a reír socarronamente. Y dice: jefe, estoy seguro que se lo han dicho a usted un montón de veces. Y yo lo miro así y digo, no sé lo que va a decir. Digo, pues a lo mejor me lo han dicho, me lo ha dicho. Digo, pero es que estoy seguro, dio un golpe en el coche, es que se lo han dicho un montón de veces. Y yo pensé que iba a decir algo, fichamos a Ronaldo, no fichamos a Ronaldo, vamos a ser campeones de liga, no vamos a ser campeones. Y me dice el tipo, dice: es usted clavado a Inocencio Arias. Entonces cometí el desliz de decirlo a la editorial y me dijeron: ¿te das cuenta? Tú es que seguro que vas a vender libros. No puedes decirnos que no, escribe otro libro para nosotros. Bueno, lo escribí. Bueno, el libro, o mi experiencia actual, mi perspectiva actual de España, como digo, no es que sea francamente pesimista, pero desde luego no es rosada ni optimista. Yo en el libro trato de varios temas. Uno de ellos es la imagen de España en el exterior, por ejemplo. Otro lo titulo Sánchez y Trump, mentirosos paralelos. En otro capítulo trato del tema o problema catalán. En otro trato del problema de los toros. ¿Tienen futuro los toros en España o también se los van a cargar? Y también trato temas como la memoria histórica, que me parece una gran farsa. Y empezaré por esto, para ver cómo se trata de hacernos comulgar con ruedas de molino y que no veamos exactamente las cosas como son.
La memoria histórica tiene en principio una finalidad elogiable, loable. Uno puede decir que es muy justo que personas que hace 70 años o 85 años perdieron a familiares, sobre todo familiares cercanos, y no saben lo que fueron de sus restos, que traten de recuperar esos restos. Eso es una cosa que todo el mundo que haya perdido, unos perdieron los padres, otros perdieron los abuelos. Yo tengo un primo hermano sacerdote, no hermano, era primo segundo, que fue asesinado por los del Frente Popular, o como se llamaran, el gobierno de izquierda. Y bueno, pero es muy normal, un normal que era. Ahora bien, si eso fuera la finalidad última y se agotara la cosa ahí, yo no tendría nada que objetar, sería la memoria histórica. Pero es que en el fondo ese no es el objetivo de la memoria histórica. El objetivo de la memoria histórica es blanquear todas las cosas que hizo la izquierda durante la Guerra Civil o los años anteriores, blanquear, dignificarlas o silenciarlas, mientras que se pone una lupa de considerables proporciones delante de lo que hicieron los franquistas y después lo que ha hecho la derecha española. Y esto es lo que a mí ya me irrita y me pone nervioso, y pienso que es una farsa, que es una forma de engañarnos y crear una historia favorable a un sector político y muy desfavorable a los contrarios. Entonces, puedo pasar 2 o 3 ejemplos, por no extenderme en esto. ¿Por qué, por ejemplo, don José María Pemán, un poeta y dramaturgo de considerable éxito y articulista, escribía muy bien, don José María, que es gaditano, de pronto, porque había sido al principio del régimen de Franco, ministro de Franco 2 meses o 3 meses, que nunca le interesó la política, pues fue ministro de Educación o Cultura, no sé qué al principio, ha sido borrado de todo. En Cádiz le han quitado el nombre a su teatro, le han quitado el nombre a su calle, y sin embargo Alberti, el poeta Alberti, que también era un buen poeta, no tiene nada que ver la calidad con las intenciones, Alberti es ensalzado y tiene estatuas en más de un sitio de España. Y yo digo, pero desde un punto de vista ético, político, moral, ¿quién era Alberti? No discuto su calidad literaria, tiene poesías muy bonitas, no lo discuto. Pero ¿quién era Alberti? Pues Alberti era un señor que en la Guerra Civil era un frívolo, que no le gustaba que las embajadas extranjeras acogieran a gente a las que le iban a pegar un tiro, y que en el año 53, viviendo en el exilio, pues se tuvo que exilar, de eso él no tiene culpa, se tuvo que exilar, escribió un poema sobre Stalin, en el que ponía a Stalin con poco menos que como un dios, porque acaba de morir Stalin y él estaba muy pesaroso. Entonces yo pregunto, ¿quién fue Stalin? Pues Stalin es el hijo de mala madre más grande del siglo XX, junto con Hitler, y tan responsable como Hitler de la muerte de millones de personas. Entonces, si un ignorante que vive en un pueblecito de Almería o de Cáceres o de Teruel escribe un poema sobre Stalin en el año 45, uno lo entendería, es de izquierda, Stalin es de izquierda, es tal. Pero en el año 53, una persona culta que vive en Italia, que podía leer prensa de todo el mundo y que le hace un poema a un canalla como Stalin, yo no entiendo cómo puede tener estatua mientras que a don José María Pemán se le quitan hasta el nombre de la calle o del teatro de la ciudad en la que nació. Y así podría dar muchísimos ejemplos. Pensemos en una persona idolatrada por la izquierda como Largo Caballero. Largo Caballero fue un ministro socialista y en ocasiones presidente del gobierno durante la Guerra Civil. Una vez más, es ensalzado por la izquierda como un hombre que hizo mucho por la clase obrera, etcétera, etcétera. No sé si probablemente hizo algo por la clase obrera, eso no lo discuto. Pero ¿quién era en el fondo Largo Caballero, que fue ministro de Trabajo? Largo Caballero era, desde un punto de vista democrático, lo puedo decir porque estoy jubilado, era un delincuente. Era un fascista de izquierdas, un fascista de izquierdas. ¿Por qué era un fascista de izquierdas? Podría dar muchos ejemplos. Por ejemplo, Largo Caballero fue el inspirador del golpe de Estado que se dio contra la República en el año 34. En la República en el año 34, al principio ganó la izquierda, luego ganó la derecha y luego ganó la izquierda. Normal en una democracia. Pero cuando ganó la derecha en el año 33, unos meses más tarde, cierta izquierda
que no estaba conforme con ese triunfo legítimo de la derecha, intentó dar un golpe de Estado a lo que se llamó la Revolución de Asturias. ¿Quién estaba detrás? ¿Quién fue el inspirador, el que manejó el golpe de Estado? Largo Caballero. Y Largo Caballero era el presidente del gobierno de España cuando ocurrió la masacre de Paracuellos del Jarama, donde no hubo una batalla militar, no hubo una batalla, una reyerta, no. Fue que el Frente Popular, el gobierno en ese momento, la gente que le estorbaba por ser muy de derechas en Madrid, que estaba en la cárcel, los llamaron diciendo que los llevaron en autobuses, diciendo que los llevaban a Albacete o a las cárceles de Valencia o de Albacete, los trasladaban porque las de Madrid estaban congestionadas, y era mentira. Los llevaban a Paracuellos, que está a 25 kilómetros de Madrid, 28 kilómetros, y les pegaban un tiro en la nuca y los metían en una fosa. Entonces, que esto ocurriese en una guerra civil, del lado franquista también ocurrieron cosas parecidas de fusilar a la gente sin ningún juicio, por supuesto. Ahora, que fuera en la capital del reino, en la capital de España, y que lo hicieran durante 9 días cuando el presidente del gobierno era Largo Caballero, ahí me demuestra dos cosas. Primero, que Largo Caballero era un ineficaz presidente del gobierno. Y segundo, que desde un punto de vista democrático no tenía un excesivo apego por la democracia y por la moralidad, dado que tuvo que enterarse, a lo mejor solo se enteró de que sea un autobús cada día, a lo mejor se enteró de que ciertos días había o no había, pero durante 29 días consecutivos se fueron sacando a decenas de personas y se les fusilaba con un tiro. Y esto hay que exaltarlo. Puede tener Largo Caballero una estatua en Madrid, en la Castellana, una estatua enorme de grande. Bueno, pues esto es la memoria histórica. Piropear a las personas como Largo Caballero y echar pestes. No digo yo que en el lado franquista no hubo cosas archicriticables, censurables y condenables, pero claro, sacárselas del lado franquista, ponerles la lupa enorme delante y las otras ocultarlas o camuflarlas, pues no es de recibo. Esto podría, se han escrito muchos libros sobre esto, pero en fin, me detengo aquí. Luego el libro trata con frecuencia, trata con profusión también, el libro se llama de subtítulos, esta España nuestra, pero se llama de subtítulo El taúd del Mississippi, mentiras y la Guerra Fría. Entonces trata un libro de las mentiras que siempre han existido en la política y que son algo que me aterra a mí la situación española ahora mismo. Y empezaré por las mentiras de los separatistas catalanes. Los separatistas catalanes han tejido una argamasa, han hecho un conglomerado de cosas actuales y pasadas que son en un 90% falsedades. Por ejemplo, sobre la actualidad se siguen empeñando y siguen vendiendo en el extranjero, en las representaciones que han montado en el extranjero, las llamadas embajadas, que Sánchez se las permite que las tengan, llamadas, no son embajadas, pero ellos les llaman embajadas, pues ha permitido que se urden allí una serie de falacias que ellos intentan vender en el extranjero, en la prensa extranjera. Por ejemplo, que España les roba a Cataluña y que España los asfixia culturalmente. Yo digo que es una forma curiosa de asfixiar culturalmente a una zona de un país en el que pueden practicar su lengua, lo cual es normal, perfectamente. Si allí se habla catalán, como si en Galicia se habla gallego, por si habla gallego. Pero que nadie les impide que la practiquen. Que la televisión catalana solo habla en catalán, lo cual no está mal, pero tampoco es muy elegante para cuando vamos allá que nos entrevisten. Yo estoy en la televisión catalana, me hicieron 13 preguntas y 12 fueron en catalán. No me parece muy cortés, aunque sea legal. Y sobre todo demuestra que dónde está la asfixia cultural. Está la asfixia cultural, publican libros en catalán, publican periódicos en catalán, y luego, por si fuera poco, se da la paradoja de que en algún momento en Madrid, de 6 teatros oficiales que hay, 4 estaban dirigidos por catalanes. ¿Cómo se asfixia culturalmente un pueblo con estas muestras que doy? ¿Es que acaso cuando Serrat hace una gira por España, o el Tricicle, o Rosalía, o que hay un grupo catalán se la buchea, se la tiran tomates y se dice, vete a tu casa, cerdo, que no hablas español? No dice nada, todo lo contrario, vamos, pagamos y aplaudimos.
Entonces, lo de la ficha cultural es un camelo monumental. Y pensemos en la otra afirmación, es que España le roba. Yo, como andaluz que vive en Madrid, tanto pago contribuciones en Madrid, todo, desde el IBI hasta lo que ustedes me digan, como ustedes, todos pagamos contribuciones. Si solo hay dos cosas ciertas en el mundo, las contribuciones y que te has de morir. Lo demás, ya sabe que puede ocurrir o no puede ocurrir, pero esas dos cosas ocurren. Todos pagan contribuciones, pero yo oigo de amigos míos catalanes, o de gente de mi pueblo que emigró a Cataluña, algunos de los familiares, los hijos sobre todo, los padres no son tan ingenuos, que dicen, pero es que nosotros estamos manteniendo toda España. Y claro, yo digo, bueno, en todos los países del mundo, las regiones más ricas aportan dinero a una caja común que va parcialmente a las menos favorecidas. Pero resulta que la región que más aporta ahora mismo es Madrid, en la que yo pago impuestos. Yo tengo que oír de un separatista catalán que él me está manteniendo a mí, cuando en realidad yo lo estoy manteniendo a él. O estoy manteniendo al de Badajoz, o al de Pontevedra, o al de una zona de España más deprimida que Madrid, que Cataluña y que Valencia. Por lo tanto, es una panoplia de falsedades que ya se remata. Bueno, no digamos ya que lo asfixiamos políticamente, esto ya es una broma. No solo pueden votar a los representantes que les apetece, sino que además las leyes españolas con frecuencia no se aplican allí porque las autoridades de Cataluña no quieren que se apliquen, y esto es algo totalmente insólito, totalmente insólito. Pero luego la falsificación llega hasta el estudio de la historia. Todo arranca de que, según la mitología separatista catalana, todo arranca de que en el año 1713 ellos quisieron lograr la independencia, montaron un levantamiento, una sublevación contra España y fueron aplastados porque Castilla tenía mejor armamento. Entonces yo digo, ¿pero quién montó en el año 1713 una sublevación contra España? Nadie, absolutamente nadie. En España en el año 1713 hubo una guerra civil que se empalmaba con una guerra europea, porque en España el trono de España había quedado vacante. Había quedado vacante debido a que el rey Carlos, el último rey austriaco, había muerto sin descendencia. Entonces hizo un testamento en el que concedía o legaba el trono de España al nieto del rey francés, al nieto de Luis XIV, cosa que era una barbaridad, pero en la época se hacía eso, que se legaba el trono a otro rey sin consultar a la gente, una barbaridad, pero estamos hablando de 1702 o 3, cuando murió el rey Carlos II. Bueno, y entonces en Europa, las potencias europeas enemigas de Francia vieron con enorme preocupación que en España iba a haber un aliado seguro de Francia y se formaba ya un eje de dos potencias, Francia y España, que podía ser muy perjudicial para los intereses de Gran Bretaña, para los intereses de Prusia, para los intereses de Holanda, etcétera, etcétera. Entonces hubo una guerra europea que duró 10 años, una europea. Y salpicó la guerra europea a España, y en España hubo otra guerra también civil, en la cual una parte importante de los catalanes, no todos, una parte importante de los catalanes, estaban a favor de que no fuese el rey francés el heredero del trono de España, sino que fuese un rey austriaco. Y otra parte de España, en otras regiones, eran más bien borbónicas del rey francés, aunque siempre sin unanimidad. En cada provincia había partidarios de los dos. Entonces, en esta guerra civil, los dos luchaban, y están en todas las proclamas y en todos los libros de historia serios, están los dos. Unos luchaban diciendo, queremos que en el trono de España se siente el buen príncipe Felipe, por el Borbón, y en otro lado decían, queremos que en el rey de España, al que deberemos fidelidad, se siente el príncipe Carlos de Austria. Y eso es lo que decía la mayor parte de los catalanes. Por lo tanto, los catalanes luchaban por que en España hubiera un rey austriaco al que juraban fidelidad. No luchaban por la independencia. Sin embargo, uno lee cualquier libro de texto catalán, ya resulta que estaban luchando por la independencia. Y no digamos ya lo que se difunde en ciertos círculos culturales catalanes, que Cristóbal Colón era catalán, que Cervantes era catalán, que Teresa de Jesús, que todo el mundo sabe, hasta la casa en que nació en Ávila, era catalana,
Y ya, pero son instituciones fomentadas, pagadas por el contribuyente, lo cual sería que lo pagan ustedes y lo pago yo. Y ya el máximo disparate es cuando un tipo escribió y habló en conferencia diciendo que la tortilla de patatas fue inventada por un monje catalán en el siglo XIII. Y resulta que la patata vino a Europa a principios del XVIII y la trajeron los españoles. Pero este ya un inventor había inventado hasta la patata el tipo, y después inventó la tortilla de patatas. Bueno, pero esta barbaridad, lo curioso no solo es que se financie estudios como ese, sino que además hay gente que lo cree. Y entonces, esto es lo que me hace a mí dudar sobre el futuro de España, porque el virus del nacionalismo, no es un nacionalismo sano que ve las cosas de realidad y separa al pueblo de la paja, sino que está totalmente cloroformizado por machadas, por vaguedades como las que estoy diciendo. Bueno, no le dedico más tiempo a las falsedades que propagan los separatistas y hablemos también de algunas mentiras que dice, como lo define Luis del Val, paisano de ustedes, el ingenioso Luis, define a Pedro I el mentiroso. Pedro I el mentiroso tiene una catarata de mentiras que ningún gobernante español de los últimos 200 años ha realizado ni siquiera la cuarta parte. No solo es porque le nace el mentir, sino sobre todo porque es el dirigente con menos escrúpulos de España desde Fernando VII. Esto es un hecho para mí indudable, lo digo sin acalorarme, pero si uno examina todo su historial, mintió en su tesis era un plagio tras plagio, un coser y pegar, y no lo había hecho él, mintió, yo no haré nunca pactos con Podemos porque me quitaría el sueño por la noche, y los hizo 5 días más tarde, y después, no, yo no voy a pactar con Bildu, ¿quiere usted que se lo diga 50 veces o se lo digo 100? Pactó con Bildu algo más tarde, y así hasta ahora, que nos engañó con los indultos, había dicho que se trataba de un caso de rebelión, el separatismo catalán, el golpe de Estado en Cataluña, que por tanto al ser un caso de rebelión tendrían que presentarse ante el juez, los indultó a los 2 años y medio, cuando tenían condenas de 7 u 8 años, y ahora ha cometido ya el escarnio de haciendo algo que claramente va en contra de la Constitución, pues no ya es que los ha indultado, que eso, si servía para la paz, y sobre todo, si ellos hubiesen dicho no lo volveremos a hacer, yo te hubiese dicho que los indulten. Ahora, no dijeron eso, dicen lo contrario, lo volvemos a repetir, los indultó y ahora quiere borrar con la ley de amnistía el delito. Ese delito no existió, es que los jueces se equivocaban. Y es que la ley española está equivocada. Cuando él, el 21 de julio, había dicho, y todos sus ministros, mi paisana Carmen Calvo, casi se encaró con un periodista porque le dijo, no señor, la amnistía no puede darse porque es anticonstitucional, y no repite usted más eso, que lo vamos a dar, el gobierno lo va a dar. Eso en julio. Y el 24 de julio, a la vista de los resultados de las elecciones, y viendo que solo podía pactar con los separatistas porque él la había perdido, entonces ya la amnistía es sacrosanta, es muy limpia, muy pura y muy casta. Por lo tanto, él mentir no es que no le importe nada, pero sobre todo es que no tiene escrúpulos. Por ejemplo, yo diría que muchos presidentes que lo han precedido serían capaces de hacernos comulgar con ruedas de molino en más de una ocasión. Pero este hombre es que lo hacen todas. Es decir, yo pienso en Felipe González, en Suárez, en Carlos Sotelo, en Aznar, hasta en Zapatero, que no se hubiese... Sí, hasta en Zapatero, que podría contar también algunas cosas de él, que bueno, corramos un pelo, porque parece que estoy haciendo una soflama anti-PSOE, pero Pedro Sánchez, vamos a Pedro Sánchez, pero ninguno de ellos se habría atrevido a decir hoy que la amnistía es totalmente condenable porque está en contra de la Constitución, porque sería culpar a los que lo juzgaron y exonerar a los delincuentes, que es lo que ha pasado. Con la ley de amnistía se va a exonerar, a blanquear totalmente a los delincuentes y dar a entender que los que delinquieron fueron los jueces y la legislación española de la época, que es una Constitución aprobada por todos los españoles
y la que el PSOE votó totalmente a favor de ella, y los separatistas catalanes votaron a favor de la Constitución. Por lo tanto, Pedro Sánchez tiene como digo, una catarata, y ya en política exterior no digamos. En política exterior, más de ustedes, alguno que le interese la política internacional, se habrá preguntado por qué Pedro Sánchez de pronto, sin venir a cuento, dijo que el Sáhara, el antiguo Sáhara español, debería ser para Marruecos. Esto que lo diga un finlandés sería admisible, que lo dijera uno de Malí o de Mauritania sería admisible, pero un presidente del gobierno español conoce el tema porque el Sáhara era español, y el presidente del gobierno español, tanto Sánchez como Carlos Sotelo, como Suárez, como todos, como Felipe, saben perfectamente, uno, que es la política de España de hace 50 años. ¿Se puede mudar? Sí, por supuesto que se puede mudar, y hay muchas políticas que se mudan y no hay que rasgarse las vestiduras. Pero resulta que la ONU, que es de quien depende el tema, la Sociedad de Naciones de la ONU, donde hay tantos los países del mundo, menos uno o dos, tiene una doctrina que dice claramente, y yo soy testigo porque la última vez que se aprobó una resolución importante sobre el tema en el Consejo de Seguridad de la ONU, que es quien manda en la ONU, yo estaba presidiendo el Consejo de Seguridad, esa resolución dice clara, inequívocamente, el futuro del Sáhara dependerá de lo que digan sus habitantes, los saharauis, que deberán votar en un referéndum y decir si quieren ser independientes o si quieren ser marroquíes. Bueno, entonces, Pedro Sánchez quebranta la política tradicional de España, que es grave, pero no es gravísimo. Se puede ir a seguir otra política y el mundo no se cae. Va en contra de lo que dice la ONU. Y además, va en contra de lo que dice su programa de gobierno. En su programa de gobierno dice literalmente: los socialistas y las socialistas, se meten las mujeres para ver que esto no es una cosa de machos, solo machistas. Los socialistas y las socialistas creen que el futuro del Sáhara, tal como dice Naciones Unidas, deberá depender de lo que sostengan y deseen sus habitantes. Bueno, pues se carga el programa del partido, la política de España y la política de la ONU, y aquí viene por lo que digo que es un fullero, digo yo, que lo hiciera, yo no lo aprobaría. Yo habría dicho, para no tener problemas con Marruecos, dado que Marruecos lo máximo que quiere es que el Sáhara de ellos, yo habría hecho alguna frase amable sobre el Sáhara hacia Marruecos, no tan radical como lo ha hecho. Pero yo entendería que lo haya hecho porque ha ocurrido algo, porque le han dado algo a cambio. Pero ¿qué sabemos que le han dado a cambio? No sabemos absolutamente nada, absolutamente nada. Él le ha dado, quiero decir yo, un cofre con joyas y barras de oro y títulos sobre propiedades en todos los países del mundo, estoy hablando en el sentido figurado, y a él le han dado unas gafas de sol, unas caracolas para que se las pongan en el oído y unos avalorios para que juegue con ellos. Eso es lo que ha cambiado, no sabemos nada. ¿Cómo es posible que cambie la política radical de España sobre el Sáhara, un tema que a muchos españoles les afecta, sobre todo a los de mayor edad, aprueben que sea marroquí o que no sea marroquí, pero que están interesados en él? Es como las relaciones con Cuba. En España está mucha gente interesada en las relaciones con Cuba. Pues, ¿cómo se entiende que cambie radicalmente la política de forma abrupta y no explique absolutamente nada? Como el tema de la amnistía. El tema de la amnistía es obvio que lo hace por necesitar los 7 votos de los catalanes. No puede él pensar el 21 de julio, esto es una barbaridad jurídica, y el 24 de julio decir que es una cosa muy sana y buena para España. Eso tendría que haberse vuelto loco, y no se ha vuelto loco, como se han vuelto locos los 6, 7 u 8 ministros que se mojaron sobre el tema a lo largo del mes de julio y dijeron exactamente eso. Esto es la amnistía. Recuerdo mi otra paisana, la paisana Montero la Mayor, la que aún sigue siendo ministra, no Montero la joven. Montero la Mayor, le preguntaron el 17 de julio, 18 de julio, que esos rumores que había sobre la amnistía, y se encaró con el periodista y dijo: no me pregunte usted más, eso no, es inadmisible, eso no está en la Constitución española. Entonces, no nos pueden explicar cómo es posible que de la noche a la mañana lo que antes era ilegal y horrible y anticonstitucional, ahora vuelva a ser algo, o pueda ser
una cosa, como digo, pura, casta y sacrosanta. Bien, no quiero seguir con Sánchez, pero podría seguir durante 2 horas, porque da un curso hoy he leído, me han leído en el almuerzo que hemos tenido con la Cámara, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ah, sí, que Esquerra Republicana, Bildu y Junts, sí, van a tener acceso a la Comisión de Asuntos Reservados y de Confidenciales de España. Es decir, los que pueden planear la ruptura con España van a tener acceso al comité que en teoría los vigila y que puede decir, pues sí, hay movimientos de que van a montar otro golpe de Estado, etcétera, etcétera. Es una cosa que da vergüenza. Y, por ejemplo, Sánchez ha aprobado que, yo lo contaba en Estados Unidos, porque yo sigo yendo a Estados Unidos, he pasado buena parte de mi vida allí, mi familia política todavía en Estados Unidos, y lo conté en una reunión en Estados Unidos, en casa de mi cuñado, y le preguntaron todos a 2 o 3 a mi cuñado, le preguntaron, tu cuñado no hemos enterado lo que ha dicho, es que habla un inglés muy flojo, porque no hemos enterado lo que ha dicho, y es que yo había dicho, y eso no le entraba en la cabeza, que el CNI, es decir, el Servicio de Inteligencia Español, los espías españoles ya no pueden trabajar en Cataluña. Es decir, los encargados de protegernos a los españoles frente a un acto terrorista, frente a un intento de separación del país, de ruptura del país, y que están esparcidos como el FBI en toda España, el FBI en todo Estados Unidos, eso en Cataluña no pueden operar. Bueno, es pegarse un tiro en el pie. ¿Por qué? Porque es otra concesión que él ha hecho a los soberanistas catalanes. Por esto, mis amigos de Estados Unidos le decían a mi cuñado, le preguntaron, pero eso que él llama el no sé qué I, el CNI, eso es como el FBI. Y mi cuñado le decía, sí, más o menos. Y no pueden operar, aquí el nuestro no podía operar en California o en Texas o en Indiana. No, tu cuñado es que se expresa mal. Lo que decían. No le entraba en la cabeza, porque claro, es que es una cosa, es una aberración total. Bueno, dejemos a Sánchez. Ahora hablemos de las mentiras en el orden internacional, y la más flagrante, la más cercana, es, que la trato en el libro, someramente, por algunas cosas de las que digo no están en el libro, claro, ha ocurrido recientemente, es la de Ucrania. Ucrania es una guerra insólita en el siglo XXI por el sitio y por las características. Insólita porque en Europa, desde el tema de Kosovo, no ha habido ningún problema de este tipo territorial, no ha habido. Y ahora de pronto se produce un problema, un drama, en realidad, que afecta a una nación de 138 millones de habitantes, que es Rusia, que es la mayor potencia nuclear del mundo, junto con Estados Unidos, y a una nación de 44 millones de habitantes, que es Ucrania. Entonces, ocurre que la nación de 138 millones o 33 millones quiere absorber a la nación de 44 millones, quiere convertirla de nuevo en una provincia rusa. Entonces Putin se inventa que iba a ser atacado por Occidente, que Occidente iba a montar bases inmediatamente en Ucrania, que eso iba a crear el problema a Rusia, que una vez más Occidente quiere hostigar a Rusia apoyándose en enemigos de Rusia, y entonces comete un acto de agresión totalmente condenable por el derecho internacional, y lo ha condenado el derecho internacional. Y todo además basado en una falacia, en una mentira. Occidente no iba a atacar a Rusia, Occidente tiene demasiados problemas para crearse otro gordo con un país tan importante de Rusia, cuyo gas y cuya gasolina alimentaban a más de la mitad de los países de Europa. Y ahora han tenido problemas para buscar otro aprovisionamiento. Por lo tanto, era una mentira. La realidad es que Putin cree que Ucrania es una ficción, es algo inventado por los enemigos de Rusia, que nunca debió hacerse independiente y que él trata de deshacerle en tuerto recuperando Ucrania para Rusia. Entonces está mintiendo en todo, No es una ficción jurídica, porque la constitución de la Unión Soviética, a diferencia de la alemana, a diferencia de la de Estados Unidos, de la de Italia, de la de Portugal, de la de España, de la de México, la constitución de la Unión Soviética, de la antigua Rusia, admitía
que una parte del país pudiese separarse del país. Estaba en la Constitución. Eso en la Alemania no está. En Alemania la mera existencia de un partido separatista está prohibida. Por eso cuando los catalanes dicen que tienen menos derechos que muchos países europeos, de carcajada. En Alemania ERC o Junts no podían existir porque está prohibido. Y en Estados Unidos, en un momento determinado que hubo un grupúsculo pequeñito en Texas que quería plantear un centro de estudios para estudiar la separación de Texas de Estados Unidos, el tema llegó al Supremo y el Supremo lo despachó en 4 horas y dijo: esto no procede según nuestra Constitución, al cuerno, y se archivó. Aquí, sin embargo, los separatistas pueden formar un partido. Por lo tanto, yo no entiendo, volviendo a Ucrania, gracias, hombre, lo de Putin es una patraña total. Primero, la Constitución soviética, creada por Lenin, nada menos, lo admitía. Y segundo, los ucranianos, como lo admitía, hubo un referéndum donde el 90% se pronunció por la independencia, dado que la ley de su país lo admitía, la Unión de la Confederación de Repúblicas Soviéticas lo admitía. Y por último, Rusia, en el pasado muy reciente, en los últimos 20 años, ha firmado 2 tratados con Ucrania, Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania, todos juntos firmaron un tratado por el cual se reconocía la unidad y la integridad de Ucrania. ¿Cómo Ucrania por qué quería firmar ese tratado? Porque sabía que tarde o temprano Rusia podría pretender darle un zarpazo. Pero a cambio de que le firmaran el tratado, Ucrania, que tenía armas atómicas, muchas armas atómicas, porque la Unión Soviética las tenía en 3 estados, en Rusia, en otro más pequeñito y en Ucrania, renunció a tener armas atómicas. Y las armas atómicas que tenía Ucrania y los misiles para lanzarlas fueron trasladados a Rusia o destruidos. Entonces, ella dio algo que era muy importante para ella: no perder su poderío nuclear, pues si tuviera armas nucleares, Rusia no lo habría invadido. Entonces lo permitió y se llevaron las armas, cuyo traslado no lo pagó Rusia, lo pagó Estados Unidos. Y entonces, con ese motivo, Rusia se avino a firmar un convenio por el cual prometía respetar la unidad y la integridad de Ucrania. No lo ha hecho, la cosa le ha salido mal, porque primero estaba mal informado. Los servicios de inteligencia del mundo, los de espías, los rusos, los americanos, la CIA americana, en ocasiones acierta, lo clava, como ocurrió con la invasión de Rusia. Los americanos dijeron: lo invaden la próxima semana, y no se equivocaban. Pero otras veces pifian. Por ejemplo, la CIA americana no vio venir lo de las Torres Gemelas. No se enteraron, estaban en pelotas cuando ocurrió la barbarie de las Torres Gemelas. Y la CIA americana, tan buena y tan poderosa y tan potente, que ahora hasta dicen que estaba metida en el atentado a Carrero Blanco, me parece una estupidez, no lo creo en absoluto, tampoco iba a venir que el muro de Berlín se desplomaba. Sin embargo, en otras ocasiones ha acertado muy bien. Sin embargo, la servicios de inteligencia rusos, que también son bastante buenos porque untan a todo el mundo con dinero y hacen mayores trapacerías. Por ejemplo, en el referéndum catalán, los rusos dieron dinero para que se circulara por todo el mundo las noticias, y en las elecciones americanas en las que ganó Trump también intervinieron para denigrar a Hillary Clinton porque la odiaban. Pues en esta ocasión, en el caso de Ucrania, pifiaron pensando que para los rusos iba a ser un paseo militar, hasta el punto de que había destacamentos rusos que llevaban en camiones los uniformes de gala para desfilar por la calle más importante de la población de la capital de Ucrania, celebrando que volvían a la madre patria. Entonces los rusos, Putin se autoengañó, él, con esa idea imperialista de que Georgia tiene que ser de Rusia, Ucrania tiene que ser de Rusia, etc. No, los países bálticos que están temblando tienen que ser de Rusia. Pues entonces montó la operación, que nunca la llamó guerra, porque todo lo que hace Putin es mentira, la llama operación militar especial, y le salió rana, porque no solo los ucranianos le ofrecieron resistencia, el 95% de la población ucraniana se levantó,
sino que demostraron ser los ucranianos muy buenos guerreros y pararon el avance ruso. Ahora la situación está estancada, Ucrania está resistiendo, gracias a Dios, porque Occidente le está ayudando, le está enviando armas y dinero. Entonces Putin está esperando a ver si los occidentales nos cansamos de ayudar a Ucrania. Entonces, si Ucrania no recibe ayuda occidental, Ucrania no puede resistir, porque Ucrania es un país que, sin ser pobre, es mucho menos rico que Rusia y, por otra parte, tiene 44.000 habitantes frente a 138. Por lo tanto, y el armamento ruso es mucho más importante. A no ser, como digo, que Occidente siga ayudando a... Pero claro, Putin juega a que nos cansemos, a que Occidente, Alemania, Estados Unidos, Gran Bretaña, que son los que más ayudan, Polonia, que se cansen. Entonces, si no le llegan las armas a Ucrania, no... Por cierto, por citarlo anecdóticamente, nuestro gobierno saca mucho el pecho en el tema de Ucrania, como saca mucho el pecho en muchas cosas. Eso voy a decir en honor del gobierno, que presumir de cosas que no se han hecho es frecuente en todos los gobiernos de cualquier ideología. Nosotros hicimos esto y en realidad no han hecho esto, han heredado lo que hizo otro y ellos lo han rematado. Eso, pero este lo acusa aún más. Este es un gobierno triunfalista donde los haya. Por ejemplo, leímos en su momento que cuando hubo la debacle de Afganistán y salieron muchos refugiados, España había liderado la llegada de los que salían. Era un camelo total. España recibió emigrantes, refugiados afganos, que luego la mayor parte se han marchado, pero recibió, ¿verdad? Pero por supuesto las cifras nuestras, comparado con Alemania, que había cogido 9.000, comparado con Estados Unidos, que había cogido 70.000, era todo ridículo. Todo digo, pero España había liderado, era el más macho de todos. Y ahora, con lo de Ucrania, uno oye y da la impresión que Zelensky, el presidente ucraniano, si no fuera por nosotros, estaría en el suelo. Bueno, resulta que uno mira las estadísticas hechas por un instituto alemán muy serio que se llama el Instituto Kiel, sobre la ayuda que recibe Ucrania. Hay 31 países que está ayudando a Ucrania de verdad, con dinero o con armas, y nosotros somos el 26. O sea que liderar no somos ni el Madrid, ni el Barcelona, ni el Atlético de Madrid, ni la Real Sociedad, ni el Betis. Estamos más abajo, estamos más bien en la cola. Les ayudamos, enhorabuena, pero no me diga usted que usted está liderando, porque no está liderando nada. Aparte, además, que el mismo instituto dice que en el ranking de transparencia, es decir, qué países están informando con celeridad y con claridad sobre la ayuda que le están dando a Ucrania, menciona los 21 primeros y España no está. Es decir, que España está prácticamente en la cola y luego a la hora de explicarlo ocurre igual con los fondos que nos llegan de Europa, que no se dice para quién van. Nos los están robando, pero no sabemos si lo han dado. Ahora ya sabemos que se ha dado casi todas empresas estatales, pero durante mucho tiempo todos los países informaban y Bruselas nos llamaba la atención. Bruselas decía, expliquen ustedes cómo se lo están gastando, no es que estemos pensando mal, pero explíquenlo. Y por fin lo han explicado a la mayor parte, pero durante mucho tiempo la transparencia era cero, a pesar de lo que prometía el gobierno. Y luego para terminar, diré algo sobre cómo en estos momentos, en el siglo XXI, nos ven a los españoles en el extranjero, al gobierno y a los españoles. Entonces yo diría que no es el mejor momento de la historia, pero tampoco es el peor. Por ejemplo, en el siglo XVIII y XIX, por ejemplo, España tenía una caída de popularidad considerable, que obedecía a diversas razones. En Iberoamérica acaban de conseguir su independencia, y entonces todo país que consigue la independencia tiene que decir pestes del país del que han conseguido la independencia. Es decir, que en Iberoamérica era normal fustigar y vapulear a España porque se habían decajado de España. Entonces, para justificar ante su población que porque se han hecho invidentes, tienen que poner de chupa domine al este. Pero, en fin, aparte de eso, en el XIX hubo varias obras literarias, hasta de ópera, que pintaban un panorama negro, oscurantista,
primitivo de España. Una de las que nos hizo más daño fue la ópera Don Carlos, que es una ópera preciosa, pero que pinta una España tenebrista, con Felipe II, un rey absolutista y bastante tiranuelo, y sin embargo el príncipe Carlos lo pinta como un amante de la libertad, un joven muy apuesto y que solo luchaba por causas nobles, etc. Es todo mentira, es todo mentira. El príncipe Carlos era un retrasado que tenía distintos, un caso clínico, caso de médico, un psicópata, que tenía ataques de crueldad increíbles y que el padre tuvo en una ocasión que encerrarlo porque era un tipo que metía la pata en misa mayor. O sea que la obra Don Carlos ha embellecido al perturbado y ha echado toda la caca del mundo sobre un monarca que, claro, era un monarca absoluto, como en aquella época, pero que era un hombre enormemente culto y enormemente inteligente. Bien, pues esa ópera, como otras cosas, como la ópera Carmen, como ciertas obras literarias, fueron bastante difundidas en el mundo y contribuyeron a crear una impresión oscurantista, como digo, fea, no saludable de España. Luego, en el siglo XX, en la época del franquismo, también tuvimos una imagen exterior peor que regular, porque España era una dictadura cuando toda Europa estaba entrando en la democracia, toda la Europa de acá, la del este, era mucho peor que el franquismo, pero la Europa de acá. Y cuando alguien escribía sobre nosotros, o bastante de los que nosotros, sobre todo Hemingway, por ejemplo, o anteriormente Washington Irving, dos autores americanos que fueron muy leídos en su país, en los libros de bachiller, siempre les ponían que leyeran una obra de Hemingway, recuerdo, me lo dice mi mujer, pues la versión que daban de España no era negra, pero era totalmente equivocada. Es decir, la España era la España de pandereta, de flamenco, de guitarra, de mujeres con navaja en la liga, todas estas tópicos chorras que ha dicho la historia. Entonces, teníamos una imagen, como digo, un poco más que negra, equivocada, diría yo. Con la llegada de la democracia la cosa cambió muy considerablemente, muy considerablemente. Hubo una enorme expectación en el mundo, yo la viví, porque yo estaba, entonces era jovencito y viajaba mucho por el cargo que tenía con el rey Juan Carlos, con Adolfo Suárez, luego con Carlos Sotelo, un presidente lamentablemente ignorado, hizo cosas bastante buenas en poco tiempo, pero en fin, viajé mucho con ellos y también con los ministros de Exteriores. Y había una expectativa, en un principio pesimista y luego optimista, sobre el futuro de España. Es decir, pensaban que era difícil que un monarca, siendo rey, iba a querer que en España hubiera una auténtica democracia. Tenían dudas. Y también pensaban, y por si faltaba poco, que ha escogido un falangista para hacer este cambio de la transición que llaman los españoles. Ha escogido a un tipo que proviene del franquismo. Y entonces había un poco de pesimismo. Pero luego se fueron percatando, y yo lo palpé en un papel secundario que yo tenía, yo no era protagonista. Yo palpé que en Alemania, en Argentina, en Bélgica, en Canadá, se percataban que la cosa iba en serio, que el rey quería traer la democracia y que Adolfo Suárez, aunque había sido un franquista, se había convertido a que en España la gente votara lo que quisiera. Y si lo votan a él, fantástico. Y si votaban a otro, pues ¿qué vamos a hacer? Entonces eso fue tradición. Entonces la transición española, desde ese punto de vista, fue un éxito, porque se esperaba que la cosa descarrilara, que el ejército se levantara, o que Suárez y el rey tuvieran un contubernio para hacer una pseudo-democracia, pero no verdadera, y eso se equivocó. Ahí España entró en una democracia, hemos votado, no nos puede dar ningún país europeo lecciones de cómo votar y libertad el día de las elecciones. No nos lo puede dar, ni tampoco de aquella prensa amordazada, porque no. En la época de Adolfo Suárez había gente que estaba en contra de él y no se le amordazaba, y gente que estaba luego en contra de Felipe González y no se multaba al periódico. Por lo tanto, ya se convirtió en que España se había convertido en una verdadera democracia. Ahora seguimos gozando un poco de ese prestigio, pero empieza a verse empañado. ¿Por qué empieza a verse empañado? Y la imagen de España empieza a agrietarse un poco. No está, hay gente que yo oigo
compañeros míos de derechas que me dicen, es que España ahora mismo no pinta nada del mundo, somos una caca y ya nos desprecia. No, no exageremos. Pero sí es cierto el que piense y diga que la imagen no se ha agrietado también se equivoca. ¿Por qué se ha agrietado? Yo podría decir varias causas. La primera que diría yo es que, aunque parezca la menos importante, pero que tiene su importancia en las clases dirigentes, es que en el gobierno de España ya está integrado por una coalición no de partido socialista con un partido de centro, sino de partido socialista con partidos comunistas. Entonces, al haber comunistas en el gobierno, en ciertas capas de la élite política de los países occidentales, en Venezuela no, en Venezuela les parece fantástico. En Venezuela de Maduro, que esté Podemos en el poder, es que dan palmas hasta con las orejas. No, digo en los países democráticos que tienen el libre mercado, el Estado de Derecho, libertad de prensa, como nosotros, que haya comunistas del gobierno ya lo ven con un poco desconfiado. Yo cuando me dicen los extranjeros digo, bueno, sí, resulta que los españoles lo hemos votado. Yo no, pero los españoles lo hemos votado y tenemos todo el derecho a que se forme un gobierno. De no, inocencia, llevas toda la razón, pero tú tienes todo el derecho de votarlo. Digo, no, si no lo he votado, digo los españoles, pero nosotros tenemos el derecho a desconfiar. Porque claro, dicen, por ejemplo, un ejemplo que te ponen inmediatamente. ¿Tú crees que ahora mismo la CIA o los servicios de seguridad franceses o los británicos o los israelíes, que son los mejores del mundo, os van a dar toda la información habiendo comunistas en el gobierno? Por ejemplo, ahora, con la noticia que me he enterado hoy en la comida, si en la comisión de temas reservados del Congreso están sentados los separatistas y los amigos de los ayatolas de Irán, que son los enemigos acérrimos de Estados Unidos, ¿nos van a dar toda la información que tienen? Yo creo que no. Yo soy de la CIA, diría, a España se le dosifica, se le da información y le pedimos a ellos que nos den, pero todo no, hay cosas que si caen en manos un ministro de Podemos, se lo cuenta a los ayatolas, ya me revienta toda la estrategia. Por lo tanto, sería no lo más importante, pero sí algo a tener en cuenta. La segunda razón sería que aquí se nos vende que España va como una moto. Estamos estupendos, somos los mejores en todo, etcétera, etcétera. Y entonces yo diría, sin estar mal España, y de luego sin estar rematadamente mal, ni mucho menos, como una moto no va. Y podemos dar 5.000 índices que el gobierno no quiere ver, que las embajadas extranjeras lo saben e informan a sus gobiernos. Es decir, ven, por ejemplo, que España sigue teniendo el mayor paro juvenil de Europa después de 6 años en el poder de un partido socialista. Y bueno, aquí hay algo raro, ¿cómo es posible que España esté a la cabeza de todos los países de la OCDE en paro juvenil? Y en paro global estamos el tercero o el cuarto. Entonces, esto ya es un dato que en el extranjero los que analizan, los inversores, los periodistas, las embajadas, lo analizan. Bueno, por ejemplo, en abandono escolar estamos prácticamente en la cabeza. En deuda pública, que yo no voy a pagar, pero que bastantes de ustedes que son más generosos tendrán que pagar tarde o temprano, estamos también en el tercero o el cuarto de Europa. Y así hay un montón de índices. Por ejemplo, un índice que es mortal, diga lo que diga el gobierno. Hace unos 10 años, sí, creo que en el segundo año de Rajoy, España teníamos unos ingresos per cápita, los españoles, unos ingresos superior a la media europea. Si la media europea era 100, no teníamos 104 o 105. Ahora estamos en el 82 de la media europea. La media europea es 100 y nosotros tenemos 82. Por lo tanto, esto es un dato que es aterrador. ¿Cómo España ha podido pasar del 104 al 82? Y nos dicen que España va como una moto. No es muy creíble, no es muy creíble. Bueno, pues sí, uno oye hablar a don Pedro y es que la moto se sale de la autopista, de rápida que va. Se sale de la autopista. Es una auténtica locura. Bueno, y por último, hay más cosas que podrían influir. Por último, es el tema catalán. El tema catalán es quizá el que más preocupa a las embajadas. Es frecuente que te digan cualquier diplomático de nuestro entorno, claro, no estoy hablando de un diplomático de Singapur, que le importamos un pepino, no estoy hablando de un diplomático de Nicaragua, que está deseando que España se vuelva de izquierda al 200%, porque ellos tienen un régimen de izquierda
absolutamente impresentable y el presidente de los tipos más impresentables del mundo, el presidente de Nicaragua. Pero digo lo de nuestro entorno, quiero decir Italia, Portugal, Grecia, Alemania, Austria, Holanda, etcétera, etcétera. Entonces estos ven el tema catalán y muestran su preocupación, porque eso en su país no ocurre. En su país no ocurre que el CNI lo echen de Cataluña porque no puede obtener información allí. En su país no ocurre que el Supremo diga que hay que tener un 25% de educación y el gobierno catalán no la acata. En su país no ocurre que por mantenerse en el poder Sánchez le ha cedido, por ejemplo, podríamos citar 5.000 cosas que le ha cedido, y las que vamos a ver que le está cediendo, porque no nos lo han contado todo. Le cederá hacer el referéndum también, dentro de un par de años, en mi opinión. Pero, por ejemplo, les ha cedido los trenes de cercanías. ¿Y por qué no solo cede a Madrid? En Madrid también hay cercanías. Esta noche probablemente tomo el tren de cercanías. ¿Por qué en el tren de cercanías de Madrid manda el gobierno central, como tiene que ser? Y los de catalanes van a mandar la Generalitat de Cataluña. ¿Cómo puede cederle no solo la gestión de los trenes de cercanías, sino la propiedad? Es decir, que un tipo, yo la primera vez que fui a Francia, fui desde Orihuela, estaba yo en los jesuitas y nos llevaron a 4 o 5 a eso. Ahora, para llegar a Francia desde Alicante, yo paso por unas vías que no son del gobierno español, son de una región autónoma de España. Esto, los diplomáticos extranjeros no se lo creen, me lo hacen repetir, cuando quieren me hacen que se lo repita. Dice, pero Inocencio, no he entendido bien. Digo, sí, hijo mío, esto es como está España ahora mismo. Es decir, y uno podría hacer una lista de cesiones de Pedro Sánchez a la autonomía, lo que le está haciendo ahora al PNV, eso es una auténtica locura. Al final accederá a la seguridad social, romperá la caja común. Y yo digo una cosa, esto si se parase y se hicieran ciertas reformas, y estoy terminando, por ejemplo, en el tema de la educación, que por ejemplo, una cosa que se llama la Alta Inspección Educativa, es decir, un organismo que tendría que haberse creado, o se ha creado, que operase de verdad, que no opera, que va a Canarias, o a Barcelona, o a Murcia, y ve que los libros de texto que se están estudiando van totalmente en contra de España y de la unidad de España. Entonces, esa Alta Inspección Educativa tendría que multar al gobierno en cuestión, que ahora sería el catalán, y tendría que parar eso. Pero la Alta Inspección Educativa no funciona. Entonces, en tanto en cuanto eso no funcione, y la educación siga dándose, comiéndose el coco, lavándole el cerebro, dentro de unos años, si ahora mismo hay 39% de separatismo en Cataluña, habrá 60%. Yo no tengo la menor duda. Y en las concesiones a la autonomía, que en principio estamos como con la memoria histórica, hacer concesiones a la autonomía, las razonables, es que es muy normal. El país tiene que descentralizarse, es que es muy normal. Ahora, la exageración, lo que se concede a una autonomía, si es justo, enhorabuena. Pero resulta que a los 2 o 3 años, o antes te das cuenta que es una barbaridad, eso ya no vuelve. Eso es como el tubo dentífrico que saca en la pasta. Esa pasta ya no vuelve. Y entonces, lo que cede Sánchez en Cataluña es apretar tanto el tubo dentífrico que al final la presencia del Estado en Cataluña va a ser nula. Y al ser nula, es el paso irreversible hacia la ruptura de España. El paso irreversible. Y ese es el problema. Los otros problemas que tiene España, los tiene. El paro es un problema serio. El abandono escolar es otro problema serio. La deuda es otro problema serio. El problema del agua, en ciertas regiones ya, es un problema serio. Pero esos problemas, con muy poca suerte, con un poquito de suerte, son coyunturales. Esto dentro de 10 años España podría tener un paro normal, en vez de tener el 12,1, como tenemos ahora, que es de los más grandes de Europa, el segundo creo, pues podría tener el 7 o el 6,8 como Francia, y así otros problemas igual. Ahora, el tema de la ruptura paulatina de un país, eso no es estructural. Eso sí, se empieza a romper, si el traje se deshilacha, ya no lo coses. Ha sido un placer, muchas gracias. Muy bien, gracias. Vamos
vamos a abrir el coro. Bueno, pues ahora tienen ustedes la ocasión de poder preguntarle cualquier cosa a nuestro conferenciante de hoy, que con mucho gusto seguramente que les contestará y ampliará cualquier detalle que ustedes necesiten. Veo una mano levantada por ahí. Por favor, ¿quieren acercar el micrófono? Un momento. Hola, buenas tardes. Mientras me llega el micro, le doy las gracias a don Inocencio por la charla, la conferencia tan estupenda que nos ha dado. A mí me interesa la visión de España dentro de la Unión Europea. En concreto, ¿hay alguna posibilidad por parte de los organismos de la Unión Europea de penalizar este ataque contra el Estado de Derecho que, en concreto, Cataluña y sus dirigentes se están llevando a cabo con el apoyo de Sánchez? Es decir, amnistiar el robo producido, amnistiar el golpe de Estado, amnistiar la amnistía. ¿No se puede hacer algo como ha ocurrido en Polonia, que hicieron dar marcha atrás al gobierno, y se puede esperar algo de la Unión Europea? Muchas gracias. Bueno, creo que la pregunta es si la Unión Europea puede frenar la deriva contra el Estado de Derecho y contra la legalidad de Pedro Sánchez. Pues sinceramente, con harto pesar de decirle que tengo mis dudas. Y tengo mis dudas por lo siguiente. En la Unión Europea hay gente ya descontenta con lo que está ocurriendo en España. Menos de lo que le gustaría al Partido Popular o a mí. A mí me gustaría que en la Unión Europea hubiera más gente descontenta. Pero ya la hay. Antes no la había, ya la hay, y va creciendo con las cosas que han ocurrido recientemente. Ahora bien, yo estoy convencido de que si Conde Pumpido, el presidente constitucional, logra que la amnistía, cuando sea recurrida, porque va a ser recurrida y al final llegará al Constitucional, tardará en llegar, pero llegará. Si Conde Pumpido sanciona, o sea, aprueba lo que se ha hecho con la amnistía, difícilmente Europa hará remilgos, pero difícilmente Europa le meterá mano a Sánchez, difícilmente. Y lo peor es que yo creo que Conde Pumpido está ganado a la causa de Pedro Sánchez. Es decir, yo creo que el Constitucional en ciertas cosas no le lleva la contraria a Sánchez. ¿Por qué creo yo esto? Primero porque lo que me cuentan gente que ha sido miembro del Constitucional, yo tengo compañeros que han sido miembros no diplomáticos, sino del Colegio Mayor, que han sido miembros del Colegio Constitucional, o magistrados que conozco, porque eran amigos míos o de mi hermano, algunos jubilados, algunos otros no, me dicen: Conde Pumpido tiene un talante que va a aprobar esto, que lo va a aprobar, pondrá algún remilgo formal solo, no de fondo, pero lo va a aprobar. Pero por otra parte, ese es un argumento, pero podrían equivocarse, ojalá se equivocaran estos tipos, los que me dicen a mí que lo va a aprobar. Pero hay otra razón. ¿Puede uno creerse que Pedro Sánchez se mete en esta aventura si no le ha prometido Conde Pumpido que la va a aprobar? Yo no me lo creo. Yo he dicho, y ya lo repito, lo diré, si fuera el día del juicio final y me dicen confiésate tus pecados, yo seguiré diciendo, confesaré mis pecados, y si me preguntan, ¿y Pedro Sánchez? Digo, un pícaro, un fullero y un taur, lo diría el día del juicio. Pero a pesar de eso no estoy ciego. Pedro Sánchez, por muy taur que sea, que lo es, por muy fullero que sea, que lo es, por muy mentiroso que es el más grande de los últimos 200 años, no se embarca en esto si no tiene garantías de que le va a salir bien, porque tonto no es. Pedro Sánchez, podríamos hacer un paralelismo con Netanyahu, el primer ministro israelí. Israel tiene un problema con Netanyahu, y es que Netanyahu, con tal de aferrarse al poder, ha metido en su gobierno a gente que son gente muy extremista, muchos de ellos de tipo religioso, y que le importa un pimiento a los palestinos, y lo que quieren es que Israel haga esto y aquello para que nada amenace su seguridad y para que sea más grande, por ejemplo, con los asentamientos, etcétera, etcétera. Y se alía con quien sea. Pedro Sánchez ocurre igual. Pedro Sánchez se ha aliado con los separatistas, que hace, no ya
20 años, cuando se metió en política, hace 5 años, si alguien le dice que esto va a ocurrir, él te abofetea. Él te abofetea. Y sus amigos te dicen, Inocencio, pero estás vuelto loco, ¿tú por quién tomas a Pedro Sánchez? Que es lo que me dijo a mí un paisano mío del PSOE hace 4 años, cuando yo descubrí ciertas cosas de Sánchez que indicaban que iba en este camino. Pero, claro, si él es el primero, él ha tenido que haber convencido a Conde Pumpido. Yo he dicho en la comida, no sé dónde, que me jugaría 4 meses de mi pensión, y los jubilados necesitamos la pensión, a que tiene convencido a Conde Pumpido. Yo es que creo, voy a poner un ejemplo más gráfico. Netanyahu se apoya en grupos extremistas porque es la única forma de mantenerse en el poder. Este se apoya en separatistas, en Junts en concreto, cosa que no habría hecho hace 2 años, con tal de mantenerse en el poder. Y una cosa, supongamos por un minuto en España que en España se crea un partido islamista. Un partido islamista acaudillado por el hijo de Bin Laden. Bin Laden fue el que atacó las Torres Gemelas, que se acabaron 2.900 personas en 1 hora y media. Bien. El hijo de Bin Laden, como en España empieza a haber muchos musulmanes, por ejemplo en mi provincia, un porcentaje, en Gerona también, supongamos que saca 2 diputados de 350. Y Sánchez hace los números y le salen 174, que le falta uno para la mayoría. El partido de Bin Laden ha dicho que tarde o temprano Granada, Córdoba, Sevilla, mi provincia, Almería y parte de Murcia tendrían que ser una república islámica, dentro de España o fuera de España, pero república, porque fueron islámicas y una civilización estupenda, con chorros de agua y con la media luna, etcétera, etcétera. Y dice eso, dice, y además dice que no reniega de su padre, que se cargó a 2.900 y pico personas. Sánchez pacta con él. Pero yo estoy tan seguro como que estoy sentado en una aula magnífica y que Zaragoza es una ciudad muy simpática y muy española. No tengo la menor duda. Él se autosugestionaría que con eso va a contener el extremismo del hijo de Bin Laden, que con eso va a conseguir que España iba tranquila unos años. Todo eso, pero pactaba con el hijo del mayor terrorista de los últimos 100 años, con un tío que está reclamando que 6 provincias de España pasan de agajarse y se imponga allí la ley de la Sharia, donde las mujeres tienen que ir con velo, que haya matrimonios de que el hombre puede casarse con 2 o 3, es decir, la ley islámica. Sánchez pactaba con él. Cosa que no habría hecho Felipe González, ni Alfonso Guerra, ni Ledesma, ni Solchaga, ni ningún socialista, cuando el PSOE era el PSOE, ahora mismo es el sanchismo. ¿Alguna pregunta? Sí, por aquí hay 2. A ver. Sí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, señor Chencho. Y quería hacerle una pregunta. Visto el panorama que tenemos y lo que se nos presenta de aquí en adelante, sabemos todos un poco lo que está pasando y las consecuencias, y estamos oyendo todos los medios de comunicación. Pero lo importante es saber qué vamos a hacer de aquí en adelante. Tengo 66 años y miro el panorama y no veo jóvenes en esta aula. Escuchar. Yo no sé si pasan o no pasan o les da lo mismo, pero realmente lo que me impresiona y lo que me apetece saber es qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer realmente? Bueno, ha tocado usted el tema de los jóvenes. El tema de los jóvenes, uno no ha encontrado nunca a un joven ni en misa ni en una conferencia. Los jóvenes españoles ni en misa, ni en un acto religioso, ni en una conferencia. A lo sumo, en las conferencias hay 3 o 4 jóvenes femeninas, chavales de como yo, cuando yo estaba en la universidad, no es que yo fuera a todas las conferencias, pero iba
a 2 conferencias al año y a otros 2 conciertos al año de música clásica. Ahora es totalmente inútil, totalmente inútil. Y una vez fui a Granada, donde se me conoce un poco porque viví mi niñez en la provincia de Granada. Mi padre era notario del Colegio Notario de Granada y yo conozco Granada y alguna gente, no mucha, me conoce, pero en fin, me conocen más que aquí. Y me llevaron a dar una charla en la sala, una sala grande así como esta, antigua, en un colegio mayor muy antiguo en el que había estudiado mi padre, por cierto, cuando hizo abogado en Granada. Y había 211 personas en la sala. Entonces, al final, cuando empezó el momento de la firma, yo iba a firmar, yo estaba sentado aquí, había un micrófono, y vi que todas eran personas que habían hecho la primera comunión hace años ya, ¿no? Y que la mayor parte de ellos se casaron ya hace unos pocos años. Entonces digo, perdone un minuto, antes de que se vayan, ¿cuántas personas hay aquí menores de 32 años? Porque les quiero regalar yo personalmente un libro mío. En 211 había 3. Y además no eran de Granada, eran de pueblos de Granada. 3 de 211. Yo acababa ya de Estados Unidos después de estar 7 años en la ONU y 4 años en el Consulado en Los Ángeles. No me lo podía creer. Digo, ¿qué ha pasado? Que ahora me odian a mí en Granada y antes les cae bien. No. Los jóvenes no los pillas en un acto religioso y yo voy a misa en mi pueblo, en el verano, los domingos, miro alrededor hasta los 12 años. Después ya arrancan los 46 o 48. No hay uno, ni una. Arrancan los 46 y los 48. Y luego en las romerías y las procesiones, sí, pero eso no significa que sean religiosos, significa que les gustan las costumbres del pueblo. Entonces, volviendo ya al fondo de la pregunta, yo creo que la única solución es que cuando se vote algo, votar normalmente, excepto que vuelva a la razón, lo que dice Sánchez. Es decir, que Sánchez pierde efectivamente unas elecciones, porque esta vez las perdió, pero vio la tabla de salvación de que aliándose con los separatistas se quedaba en el poder. Y esto es lo que va a ocurrir si no es derrotado por mayor diferencia de la que ha habido esta vez. Esta vez él perdió claramente las elecciones, claramente, pero pensó, yo me lío con todo el mundo, que piensa, ese mundo con el que voy a liar, piensa que por mal que le vayan las cosas conmigo cuando me pidan algo relativo a la independencia de su zona, por mal que le vayan, le van a ir mejor que con Feijóo. Feijóo a lo mejor algunas se las da, otras se niega. Ellos intuyen, y si no se lo voy a prometer, que lo que me pidan se lo voy a dar. Entonces, yo estoy con Alfonso Guerra. Esto es la táctica del salchichón. Hoy les da la cercanía, después les da la salida del CNI, luego le dará que el Tribunal Supremo en Cataluña no tenga potestad, que el Tribunal Supremo catalán sea el último que decide, luego le dará las elecciones de fútbol, luego le perdonará la deuda antes que las demás comunidades autónomas. Yo imagino que Aragón deberá dinero también a la Caja Común. ¿Por qué no ha anunciado que le va a perdonar el mismo dinero en la misma producción a las demás comunidades? ¿Por qué le va a perdonar 20.000 millones y a los que se han portado bien, entonces a ellos como deben poco, no se les da nada, y a los que se han portado regular como ellos no anuncia, y usted también va a tener el 20%? Bueno, porque lo quiere como baza negociadora para el día de mañana. Es todo. ¿Cómo se puede explicar que a los que han creado el dinero, a los que han creado las embajadas de Cataluña en el exterior, cuyo único objetivo es luchar por la independencia en Washington, en Canadá, en Argentina, ahora en Túnez, que la van a crear ahora, y además de paso denigrar a España? ¿Cómo se puede esperar que la gente que se gaste el dinero en eso, o que se haga dinero en institutos que dicen que Teresa de Ávila era de Cataluña, y sin embargo llevan dinero por todas esas machadas que han hecho, y a ellos se les perdona la deuda y a los otros no, o no se les dice por ahora? ¿Qué? Yo no lo entiendo. No lo entiendo. Pero así está el país. Buenas tardes y muchas gracias por la conferencia porque ha sido interesantísima. Yo le voy a hacer una pregunta que igual le meto en un jardín, pero se la voy a hacer. Como diplomático, ¿qué le parece
que haya tenido en los 2 últimos viajes el rey que salir al extranjero sin ningún ministro del Gobierno? Pues me parece lamentable, no porque el rey lo necesite vitalmente. El rey puede ir a cualquier país del mundo, el rey habla idiomas, además es un tipo simpático que sabe estar. En Iberoamérica, como este rey lleva, mucho antes de jubilarme yo, ya lo acompañé a 2 o 3 tomas de posesión, una vez en Costa Rica, otra vez no sé dónde, así que lleva yendo a Iberoamérica mucho tiempo. No necesita físicamente al ministro, pero nunca se había quebrantado la costumbre que, por otra parte, está implícita en la Constitución. El rey viaja con alguien para que pueda refrendar sus actos. Entonces, le ha hecho un feo al rey, no es el primero que le hace, porque otra cosa que hace solapadamente, no todo el rato, pero solapadamente, es opacar la figura del rey, y luego, por otra parte, le hace un feo a Milei. Milei a él no le gusta. Bueno, tiene todo el derecho. Si Milei él lo considera de derecha y él es muy de izquierda, pero aparte habrá que ver si es tan de derecha en Milei. Pero en fin, eso es otro tema. Pero es el presidente de la Argentina. Para nosotros, el segundo país más importante en nuestra comunidad, después de México, con el que sí hemos tenido relaciones importantes y delicadas, importantes. Entonces le hace un feo a Milei y de paso al rey de España o viceversa, que no tiene ni pie ni cabeza. No tiene ni cabeza. Pero sí creo que al que ha nombrado de embajador en la ONU no habla inglés. Esto es una locura. Es decir, un embajador político depende del país al que vaya. Pero si va a algunos países no tienen por qué hablar idiomas. Si nombran a un tipo del PSOE, como han hecho en varias ocasiones, embajador en Buenos Aires o embajador en Chile, bueno, pues ese tipo, al menos el idioma, el carpintero necesita el cepillo y la esta, pero él al menos tiene el idioma. Que no tiene explicación que nombre a un embajador político en Monero, México, a no ser que haya una razón, que la puede haber, la puede haber. Y ahora daré otro ejemplo. Por ejemplo, Paco Vázquez, el que fue embajador en Santa Sede, fue un magnífico embajador en la Santa Sede. Y los obispos querían que fuera él, y los arzobispos y los cardenales y tal. Por lo tanto, hay casos en que el embajador llamado político hace un gran papel. Casos. Pero no como una general. Para colocar a una persona, si quieren colocar a este señor que fue ministro de Industria, si es verdad que no habla inglés, que yo tenía mis dudas, pero ayer en una comida 3 compañeros me dijeron, uno lo habla muy pésimamente, otro me dijo no lo habla, otro chapurrea muy poco. Bueno, en la ONU, si no hablas inglés no existes. Porque aunque la ONU tiene 6 lenguas oficiales, y de las cuales una es el español, te puede servir para hacer un discurso, pero discutir la negociación, conflictuación no te sirve porque el español en ese momento no funciona. Funciona el inglés o lo asume el francés. Pero sobre todo en los pasillos. En los pasillos tú puedes hablar en español con uno de Costa Rica o de Nicaragua o de Honduras o de Uruguay. Pero claro, si vas a hablar con el de Camerún o vas a hablar con el de Canadá, pues te hablas español, piensan que eres idiota. ¿Por qué eres idiota? Porque es que la lengua es el inglés. La lengua es el inglés. Yo una vez recuerdo que, aunque él es 6 lenguas oficiales y los discursos formales se pueden hacer en cualquiera de ellas, recuerdo que se creó un grupo, que era un grupo que tenía una finalidad un poco esotérica, que era solucionar los conflictos africanos. Era una cosa un poco no tenía solución, pero en fin, en la ONU no lo íbamos a solucionar, tiene que ser de otra forma. Entonces recuerdo que copresidíamos el grupo, el embajador de Singapur y yo, un tío muy listo, más listo que yo. Y lo copresidíamos y nos repartíamos la presidencia. Entonces un día que me tocaba a mí, a las 6 de la tarde, se me acerca la jefa de intérpretes y me dice, embajador, ya no podemos seguir traduciendo al inglés y al francés, al español ya no lo estamos traduciendo. No vaya porque ha llegado la hora y mis compañeros se van, por deferencia, se van a quedar las 2 de inglés, las 2 de inglés para que hagan la traducción en un sentido o en otro. Digo, bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea que en un momento en que hay una crisis laboral en la ONU, el único idioma es el inglés. En los pasillos no digo nada. El que no habla inglés,
Es que hasta el embajador ruso hablaba muy bien inglés. Bueno, pues ahora parece que han mandado uno. Bueno, y Z ha ido a la UNESCO, el organismo que encarga de la cultura, y no tiene ni la carrera, ni el primer curso de una carrera. Y Z puede ser muy listo, que efectivamente tonto no es. Yo he hablado con él un par de veces, tonto no es. Pero demonio, mándalo de embajador a Paraguay, mándalo de embajador a Argelia, pero al templo de la cultura, un día que pide las credenciales a Pérez que no tiene carrera, dice, bueno, pero España, ¿dónde va? ¿Qué está ocurriendo en España? Allá atrás salí. Antes de continuar con el turno de preguntas, permítanme hacer un inciso. Don Inocencio no ha venido a hablar de su libro, pero yo sí voy a hacerlo. Al salir hay un punto de venta en el que aparece una obra de don Inocencio cuyo título sugiere o evoca una canción de Cecilia, que al parecer debió ser vecina suya en Madrid. Mi querida España, era la canción. Correcto. El libro es un anecdotario, pero que no se queda en eso, sino que de las anécdotas alcanza las categorías generales y ofrece unas ideas que pueden ser muy útiles a los efectos de la cuestión que estamos tratando aquí. A ver. Ahora contaré una anécdota del libro. No, es de otro libro, pero me la cuento, es igual. Hola, buenas tardes. Hola. Le hago una pregunta. ¿Qué cree usted que saben los servicios secretos de Marruecos del teléfono de Sánchez? Bueno, ¿el secreto? ¿Qué secreto? ¿Qué sabes de los servicios secretos podría haber en el marroquíes? teléfono de Sánchez que... No, el teléfono de Sánchez... No, yo estoy convencido que le han interceptado una... Eso explica el tema del Sáhara. El tema del Sáhara se explica porque él ha temido, de un lado, que le manden más pateras, que siguen mandándolas, imagino que menos, pero siguen llegando pateras, y en segundo lugar porque debería temer que le montaran otra invasión en Ceuta en la que él quedó en ridículo. Pero hay una tercera razón, que a lo mejor es la más poderosa, y es que le han pillado una conversación telefónica en la que ha dicho algo en la conversación telefónica que lo comprometía demasiado. No era decir una cosa así como que voy a sacar al CNI de Cataluña, era algo más gordo. Por ejemplo, yo he aventurado hoy una suposición. Hasta aquí estoy convencido, que le han pillado una conversación telefónica, estoy convencido. Pero lo que le han pillado no lo sé, pero ahí me aventuro a decir una posibilidad. Y es que le han pillado una conversación con un ministro español que iría de viaje a Marruecos, por ejemplo, y entonces ponemos Marlaska, pero puede ser otro. Y le ha dicho, bueno, los marroquíes ahora mismo los debemos tener contentos con el tema este de lo que dije yo del Sáhara, pero de vez en cuando se ponen aún un poco rabiscos, por lo tanto, con tu colega dile que guarde el secreto, pero que deben estar ya tranquilos y no ponerse impacientes, porque tarde o temprano les voy a dar Ceuta y Melilla. Esto me lo acabo de inventar, pero es algo así. Es algo así, porque si no, no se explica el cambio tan radical y tan abrupto como el Sáhara. Habría preparado el terreno, habría hecho el cambio no tan abrupto, no tan de decir que es la mejor solución, la única, podría haber dicho una solución, la mejor. Esto no se explica, y no prever, y le digo a una parte de España que es exportadora, no prever que en Argelia se iban a subir por las paredes. Argelia no ha cortado hasta ahora, parece que ahora empezar a comprar de nuevo algo, no volveremos a los niveles de antaño, han cortado todas las exportaciones españolas que iban allí y han cortado la licitación de obras públicas para empresas españolas en un país en el que era muy potente en eso, que hemos casi desplazado a Francia y estábamos muy por delante de Italia. Ahora hemos perdido ahí 2 años. Por lo tanto, algo tuvo que ser para que no calculara esto. Voy a sacar ventaja con Marruecos, pero con Argelia no lo calculó. ¿Por qué? Porque le pillaron una conversación, y que se la pillaron seguro, hombre. Si han pillado conversaciones de Macron, que es un hecho probado, y también de los militares argelinos, que son enemigos de ellos, pues no tienen relaciones con Argelia, si uno mira el mapa, si no es daltónico o no es idiota, ve que Marruecos está en el sur, en medio está España, luego está Francia encima de España y a la derecha de Marruecos está Argelia. Si uno es daltónico o no quiere verlo, o es un memo,
entonces nos atascamos. Pero si han interceptado a los argelinos y a los franceses, ¿por qué a este no lo han interceptado? Porque don Pedro Sánchez, el mentiroso, es más guapo de los tres y mide como 8 centímetros más que Macron. O porque no, porque es cristiano no practicante, porque lleva pantalones de canutillo. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Bueno, voy a contar la anécdota que iba a decir antes para que muestren ustedes la vida de Naciones Unidas y sobre todo el papel de los cónyuges de los diplomáticos. Yo estaba en Naciones Unidas y Naciones Unidas puede ser interesante a veces muy interesante, otras veces nada interesante y en otros momentos mortal de necesidad. Y una de las cosas mortales de necesidad que hay, creía que estaba en este libro, pero como no está lo voy a contar. Una de las cosas mortales de necesidad que hay es que es el reino de los cócteles. Como hay 194 embajadas, raro es la semana que tú no tienes 2 cócteles. Y los cócteles es un sitio mortal en que vas a estar de pie sin moverte, porque aún si te movieras, te ves con un vaso en la mano y estás ya muerto y te toca el tío o la tía más coñazo del cóctel. Yo estuve en su país en el año 15 a ver qué simpáticos son ustedes. Tú estás en un rincón, intentas irte y la señora se pone así, se pone así y no puedes pasar. Bueno, entonces, yo en un momento en que estábamos haciendo campaña electoral dentro de la ONU para que nos votaran para ser miembros del Consejo de Seguridad, que aprobamos como una nota, había 184 votos y sacamos 181. Claro, yo tenía que ir a todos los cócteles. Ahí me decía un embajador de un país pequeño que una sobrina suya le gustaba el fútbol y que quería hablarme de Ronaldo, y yo decía, ¿dónde tengo que ir a verla? Lo que dijeran. O que le recomendara dónde compraba el mármol para el cuarto de baño, y decía, espere usted que voy a indagar. Bueno, entonces, un día voy al despacho del secretario general de la ONU, que era Kofi Annan, que es como el ejecutivo más importante de la ONU. Él no manda en la ONU. En la ONU mandamos los estados, los gobiernos, y sobre todo los 5 miembros permanentes, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, China y Rusia, sobre todo. Pero el gestor, por así decir, el secretario general, y te llama para como 5.000 motivos. Entonces me llama, recuerdo que era para decirme que había una misión de paz en Liberia o en el Congo, que ya había encontrado los soldados de la ONU que iban a ir 2 batallones de no sé dónde, uno egipcio y otro de Malasia, no me acuerdo, pero que necesitaba aviones para transportarlos, que España podía prestar 3 aviones. Entonces yo, claro, tengo que consultarla a Madrid, porque eso cuesta los cuartos. Digo, mire usted, secretario, 1, me imagino que sí, mi gobierno es muy receptivo a eso, pero ahora 3, pero en fin, yo le digo a usted mañana o pasado, llamo a mi gobierno y se lo digo. Entonces, en la antesala, antes de que me recibiese, me dice la jefa de gabinete de Kofi Annan, me dice, embajador, ¿sabe una cosa? Digo, lo que usted me diga. Dice, hemos estado esta mañana, sabiendo que venía usted, hemos estado hablando con la que le toma notas al secretario general, otro compañero y yo, y usted es muy parecido a Robert De Niro. Digo, ¿qué yo? Digo, ¿qué yo? Sí, hemos dicho las 3 que usted era muy... No, un hombre y 2 mujeres, que usted me perdió. Bueno, llego a mi casa y, claro, para hacer conversación con mi mujer, quieras que no estoy casado con ella hace 50 años con ella, ¿no? Y no solo le cuento secretos de Estado, le cuento cosas del tipo, le digo, oye, niña, que me han dicho en el gabinete de Kofi Annan que me parezco a Robert De Niro. Pero eres un idiota, pero ¿cómo te lo puedes creer? Parece mentira a tus años, pero es que vas a ser tan fatuo, tan engreído. Digo, no, yo no soy nada, es que lo han dicho ellas, no se te ocurre decirlo, pero parece mentira, madre mía, qué vergüenza me das. Bueno, entonces esa noche al acostarme digo, 4 angelitos tiene mi cama y nunca diré que me parezco a Robert De Niro. Bueno, pero entonces, 8 días más tarde, es la fiesta nacional de Cuba, que la celebraban al mediodía. Y entonces, aunque algunos se hacían los estrechos con Cuba, yo, que estaba buscando votos, y que además Cuba es un país hispano, que es lo que no ha tenido en cuenta Pedro Sánchez con Milei, es un país hispano, es decir, nuestra familia, aunque sea unos descarriados unos, otros no descarriados, Cuba no sé lo que es, pero es un país hispano. Voy al cóctel del cubano, en un momento saludo al embajador, a la embajadora,
lo mejor un tío simpático que ahora es ministro de Exteriores, le ha ido mejor que a mí. Estoy por ahí pululando y de pronto me quedan dos señoras muy solcitas, así, no eran muy mayores, digamos cincuentones, y me dice, ¿usted tiene algo que ver con Robert De Niro? Y yo no sé cómo, esas veces que uno está inspirado, digo, soy su hermanastro. Y dice, ¿cómo se llama esto? Digo, claro, yo soy el mayor de la primera mujer, mi madre, y Bob es de la segunda, que nació, le llevo 12 o 14 años, pero sí. ¿Y qué tal? ¿Se ve usted mucho con él? Digo, no crea, digo, nos llevamos bien, ¿eh? Digo, pero no crea, porque claro, yo con esto de la diplomacia estoy aquí muy ocupado, no siempre con cosas importantes, y él rueda mucho fuera de Nueva York, le gusta vivir aquí, pero no crea. Ah, entonces, ¿y qué tal? ¿Y qué tal? Le digo, bueno, es simpático, muy simpático, tal. Bueno, voy a mi casa, digo, no te lo vas a creer, le digo a mi mujer, no te lo vas a creer. Me han dicho dos señoras que no me conocían de nada, que era el cordero. Pero otra vez, pero no me lo puedo creer, pero ¿cómo puede ser tan engreído? Antes no era así, cuando nos casamos, digo, bueno, pues resulta que, es que me lo han dicho dos mujeres así de 55, 58 años, digo, pero no se te ocurre repetirlo ni siquiera en tu pueblo. Digo, bueno, ahora lo repito aquí. Bueno, entonces me callo y unos días más tarde, bueno, un mes más tarde, vino a Nueva York, que cruzó el Atlántico en moto, lo recordarán ustedes, ¿cómo se llama? El hermano de... ¿Cómo? Marichalar, correcto. Iba a decir un tangarín, no. El hermano de Marichalar va en moto. Me puso un telegrama, yo no lo conocía de nada. Estuve a punto, me dijo que fuera a esperarlo a la torre, a la Estatua de Libertad donde llegaba, pero yo ese día tenía una reunión que fue mortal. Pero tenía que ir, hay que ser educado con los colegas. Y entonces no pude ir. Me llamó por teléfono el día siguiente y digo, mira, perdóname, pero no pude ir, tenía una reunión en A1 de estas que son muy aburridas, pero no me ha tenido que ir. Ah, pues no te preocupes, nos vemos en el convento. Digo, no, vente a comer a la embajada cualquier día. Por ejemplo, ¿qué tal te viene mañana o pasado o el otro? Le dije el día. Ah, cuando tú quieras, embajador. Digo, pues tal día, vino. Y entonces, como es muy educado, cuando terminó, dice, mira, embajador, estoy montando una cena con amigos norteamericanos. Dentro de 4 o 5 días me gustaría que tú vinieras con tu mujer. Digo, si estoy libre, por el amor de Dios, iría 3 veces a un español que me invita, por supuesto. Fuimos a la cena. Y estamos en la cena, yo estaba sentado en la cena diplomática o pseudo diplomática, nunca estás sentado al lado de tu mujer, eso es pecado mortal, vas al infierno si sientas al lado. Estaba ya así, mi mujer estaba como allí, la segunda por allí, yo estaba aquí como el quinto, estaba en el centro, yo estaba enfrente de él, exactamente. Y a la izquierda de él, había una señora así un poco cobriza, de color Obama, no de color negra, no como Vinicius, y más mona que Vinicius, pero un poco cobriza. Entonces en el segundo plato me dice, ¿sabe usted una cosa? Digo, pues no sé. Dice, se parece usted mucho a Bob. Y digo, ¿quién es Bob? Dice, Robert De Niro, mi primer marido. Y le digo a la señora, por favor, no me elijas yo, por favor, grítelo hacia allá. Grítelo hacia allá. La que ha dormido 8 años con Robert De Niro me encuentra parecido con Robert De Niro. Grítelo hacia allá. O sea, que eso es lo que se hace luego. Perdón, me avisan de las autoridades del local que tenemos que poner fin a esta reunión, muy agradable por otra parte. ¿Firmo allí o aquí? Así es que agradecemos a todos los presentes su presencia aquí. Oye, firmo allí. Y sí, firmaremos a la salida allá, sí. Y les convocamos el mes que viene, se anunciará previamente, con la tercera sesión de este ciclo, en el que hablaremos nada menos que de la problemática del País Vasco. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Juntos construimos un mundo con más oportunidades para las personas, para conseguir una sociedad más inclusiva y sostenible. Fundación Ibercaja. Juntos hacemos más.